Bien, chiquillos, buenos días. Conceptos básicos de higiene y seguridad industrial, ¿ya? Esta asignatura que vamos a empezar hoy día, bueno, no es eso, en el fondo es el título de la clase, ¿ya? Pero corresponde a riesgo en procesos productivos, ¿ya? La unidad 1, antecedentes, definición de conceptos básicos asociados a seguridad industrial, a higiene industrial, a evaluación de riesgo y control de riesgos, ¿ya? ¿Por qué tenemos que trabajar esto? Que de igual forma son contenidos que estamos viendo algunos en paralelo a las demás asignaturas, porque tenemos que tener esto claro como conceptos, ya para poder empezar a trabajar lo que corresponde a riesgo en procesos productivos, ya. Y la primera unidad tiene tendiente a eso, tendiente a conceptos básicos. La segunda unidad ya empezar a trabajar con las estructuras de análisis, o sea, qué es un proceso, qué es una actividad, qué es una tarea, una acción rutinaria, no rutinaria, operación unitaria, etcétera. Y también los distintos diagramas de flujo y mapas de proceso. Porque si no tenemos eso claro, de que podamos hacer más adelante, por ejemplo, haciendo sistemas o ya trabajando directamente con los controles, es más complejo, ¿ya? Y también nos va a servir mucho para poder empezar a trabajar con los distintos aspectos asociados a las mismas evaluaciones de riesgo, ¿ya? Que eso también es un tema no menor. Ahora, independiente de los contenidos de la unidad 1, el resultado de aprendizaje reconoce los conceptos básicos asociados a los riesgos dentro de la empresa, ¿ya? Siempre nunca olvidarse, independiente del concepto de riesgo, cuando uno habla de riesgo, automáticamente uno empieza a pensar en la evaluación y después en el control. En esos dos parámetros para poder tenerlo bien claro. Ahora, cuando uno quiere empezar a sistematizar o ver conceptos, ¿ya? Yo siempre he sido muy fan de esta lámina, ¿ya? En el sentido de que el peligro para mí va a ser una fuente. Independiente de que esto pueda darse de una forma más visual en higiene industrial, por ejemplo, donde tengo quizás una fuente que genera ruido, tengo una vía de ruta de exposición donde el ruido va a viajar al trabajador, y tengo lo que corresponde a la persona o trabajador, ¿Profesor? que en el fondo va a ser la persona que va a estar expuesta. Tania, dígame. ¿Está compartiendo pantalla? Que no me aparece a mí, no sé si... Sí, estoy compartiendo pantalla, de hecho. A ver, vamos a dejar de compartir nuevamente y lo voy a recompartir. ¿Bien? Ya. Toda tu pantalla, pantalla 2, pantalla 2. Sí, de hecho está con la misma configuración de recién. Ahora, Tania, ¿se ve de nuevo? No, pero voy a revisar yo, quizás soy Ya. el Chicos, teléfono. ¿alguien me puede decir si se le está viendo la pantalla? Sí, se ve en Sí, las a dos mí sí se ocasiones, me antes y ve la ahora. pantalla. Sí se ve. Ah, ya. Tania, sálgase y vuelva a meterse. Ok, gracias. ¿Ya? De nada. Ahora, es importante entender esto porque muchas veces la forma... A ver, lo que uno tiene que siempre empezar a visualizar es cómo este peligro va a interactuar con la persona trabajadora mediante los riesgos. Y eso en primera instancia hay que tenerlo o reconocerlo así. Primero. Segundo, ¿eso por qué nos va a ayudar? Porque nos va a determinar también alguna característica o un factor de riesgo, ¿ya? Para que éste tenga una movilidad más fácil o más sencilla hacia la persona. Otro factor importante es porque también, si reconocemos la vía o ruta de exposición como interactúa, ya vamos a tener una claridad de él o los tipos de evaluaciones. Recordemos que la evaluación no solamente muchas veces va a ser aplicar una fórmula matemática o un examen médico, sino que también pueden ser otro tipo de evaluación, ¿ya? Y eso es lo importante de acá, entender cómo este peligro va a interactuar con la persona mediante él o los riesgos. Recuerden que por lo general es un peligro y los riesgos son varios o varias formas de interacción. Ahora, nunca olvidar el concepto de gema, ¿ya? Entender que el concepto de gema nos va a ayudar a entender mejor los factores de riesgo, ¿ya? O sea, yo siempre he dicho, y de hecho mucha bibliografía habla del concepto de factor de riesgo porque son los distintos elementos o condiciones que se van a desprender del peligro con su interacción. Y de ahí que uno hable del concepto de factor de riesgo. Ahora, independiente de que uno esté evaluando lo que suceda a la gente, ¿ya? Porque en el fondo la gente es la que pueda sufrir un accidente del trabajo o una enfermedad profesional, ¿ya? Entendiendo que ambas se van a diferenciar por un factor primero, que es el tiempo. El accidente es inmediato y la enfermedad en el largo o transcurso del tiempo. Eso nunca olvidarlo. Pero estos distintos equipos, materiales o ambiente, o quizás algún acto o condición que haga una persona, van a ser o van a generar distintos factores de riesgo para las mismas o para otras personas, ¿ya? Ahora, cuando uno quiere entenderlo o quiere empezar a vislumbrar el por qué
Cuando ocurre un accidente o una falla en un proceso, el proceso se detiene, el proceso se para. ¿Ya? O sea, cuando ocurre un accidente fatal o grave, automáticamente tenemos una detención primaria del trabajo, que viene asociado directamente ¿a qué? A la autodetención de faena. ¿Ya? O sea, yo por ley estoy obligado a detener mi faena cuando tengo un accidente fatal o grave. ¿Ya? Quizás un accidente no va a clasificar como accidente grave, pero igual tenga que tenerse una metodología de, ¿cómo se llama? O quizás va a implicar una detención de faena, ¿ya? Ahora, los distintos elementos van a generar factores de riesgo, ¿ya? Pero estos elementos también van a interactuar entre sí para poder empezar a generar también varios tipos de riesgo o la generación de un accidente. Hay que entender, siempre hay que entender algo bien claro. Tenemos el principio de multicausalidad, en el cual los accidentes no se explican por una sola causa, sino que por una, dos o más, o cómo éste interactúan o se potencian entre sí. ¿Ya? Recordemos que en taller 2 vamos a empezar a ver casos prácticos para poder empezar con más desmanallar más esto, ¿ya? Para que en la unidad 4 empecemos, de esa misma asignatura, empecemos ya a hacer evaluaciones de riesgo. Bueno, el concepto de peligro, fuente, situación, condición, acto o condición, con potencial para causar daño, cualquier condición o acción de la que pueda esperarse que cause o sea las causas de daños físicos. Por lo tanto, podemos decir que cualquier actividad puede corresponder a un peligro, y recordemos que no solamente la actividad en sí, sino también alguna característica o condición de la actividad, ¿ya? Que también nos puede generar aquello. No olvidar tampoco, chiquillos. Diga, Rodrigo. Una consulta, en base al Sí. principio de multicausalidad que usted señalaba, ¿Mm? si bien un accidente puede tener una multiplicidad de causas, siempre se va a terminar determinando una como la principal, ¿o no? A modo de investigación y todo ese Ya. tema. Dame un cachito y les busco una PPT. Ya. Para explicar un poquito. Análisis de causas. Ya. Cuando nosotros queremos empezar a ver las causas de los accidentes, primero tenemos que establecer las 4 unidades de análisis, ya que en el fondo son unidades de análisis no solamente para poder identificar los peligros, empezar a ver las situaciones de riesgo y hacer las evaluaciones y después los controles, sino que también nosotros empezamos a determinar cuáles son o primero que todo, cuáles son las causas. ¿Ya? La ley nos obliga a determinar las causas. Y las causas, en un modo bien sencillo, van a ser tanto los actos como las condiciones. Hasta ahí, nada nuevo. Pero cuando uno quiere empezar como a buscar cuáles son las causas que originó algo, uno empieza a trabajar de una forma u otra, por ejemplo, con algo así. Un diagrama causa-efecto. El efecto es el accidente en sí o la enfermedad profesional que uno está buscando, que uno está investigando. Y las causas son tendientes a ver cuál es la falla que ocurrió. Ahora, yo siempre he dicho que las causas pueden ser varias, ¿ya? Pero quizás vamos a empezar también a encontrar un concepto que es la famosa causa basal. Y la causa basal hace siempre referencia a cuál quizá es la causa o el elemento que tenga un peso mayor o que eso en sí explique de mejor forma un accidente. Ahora, yo siempre he dicho, por ejemplo, tengo un caso, exceso de velocidad, y por ejemplo, exceso de velocidad se produce una colisión. Quizás la causa basal sea el exceso de velocidad, y eso es lo que explica la ocurrencia del accidente. Pero muchas veces uno se pregunta, ¿y por qué la persona iba a exceso de velocidad? ¿Ya? Cuando uno empieza a hacer investigaciones de accidentes, que eso tenemos que verlo en Seguridad Industrial 2, ¿ya? De hecho, en la última unidad, uno empieza a salir un concepto que son los por qué, los por qué, los por qué, los por qué. ¿Ya? Y eso siempre va a empezar así. Ahora, yo siempre he dicho, quizás tengamos una causa basal. Hay veces que como hablarlo de causa basal también puede ser muy impreciso, pero no es correcto decir, mejor dicho, que es la causa que tenga mayor peso o la que explica de mejor manera la ocurrencia de un accidente. ¿Ya? Eso es más o menos, Rodrigo, como lo que uno empieza a ver con los diagramas de causa-efecto. Ya, profe, claro, es que lo que pasa es que igual se lo preguntaba en el entendido de que, por ejemplo, determinar una u otra causa también puede determinar la responsabilidad, ya sea del trabajador, de la empresa, al casarse con una u otra de las perspectivas, ¿me entiendes?
Sí, mira, a ver, lo que pasa es que las investigaciones de accidentes siempre se van a diferenciar en... Todas determinan todas determinan de una forma u otra la causa, ¿ya? Pero es muy distinto determinar por qué ocurrió el accidente, la causa, y es muy distinto también determinar por qué se genera esa causa, o qué elemento de la organización de la empresa, en su estructura, permitió que esa causa se generara y se desarrollara y terminara en un accidente del trabajo, ¿ya? O sea, esta es una forma de hacer investigación de accidentes, por ejemplo, los famosos diagramas de Chicago o espina pescado. Tenemos también árbol de fallas, ¿ya? Que es otra metodología que implica secuencias de tiempo y varias cosas más. Yo soy muy fanático de una metodología que me capacitaron en ella cuando estuve trabajando en una empresa más o menos grande, mediana grande. Se llama Taproot. Y Taproot es un análisis de causa, pero es un análisis de raíz. O sea, es como que con las demás metodologías tú buscas la cola, el pelo de la cola del gato, ¿ya? De una manera más simple, y con otras metodologías tú puedes enfocarte en la raíz del pelo de la cola del gato. Tú encuentras la causa ya, pero más específica que explica aquello, ¿ya? Ahora, hay que entender algo, que los accidentes siempre van a ocurrir. Ojalá no ocurrieran, pero van a ocurrir, porque la misma estadística te indica eso. Te dice que, por ejemplo, cada tantos incidentes tienes tantos accidentes y cada tantos accidentes va a tener un fatal, una muerte. ¿Ya? Y eso la misma estadística lo dice, no es algo que yo le inventé. Pero siempre importante determinar cuál es la o las causas, o como digo yo, cuáles son los fallos que tuvimos como empresa. ¿Ya? Eso es lo importante. Rodrigo, no sé si eso le dejó Sí, sí, profesor, con eso más está definido. mucho más claro, gracias. Ya nada. De igual forma, chiquillos, cuando tengamos o veamos el taller, la unidad 4, vemos si tenemos también la instancia y les puedo empezar a explicar un poco más la metodología de Taproot. Ya, yo Taproot no la enseño directamente porque diagrama de Ishikawa es como para poder hacer investigación de accidentes, pero para los que no califican como fatal o grave. Ya es como para los accidentes que no tienen esa tipología. Porque cuando tengo un accidente fatal o grave, automáticamente tengo que utilizar árbol de falla, ya que eso ya es como la metodología normalizada por ley para el caso nuestro. Ahora, si les interesa de a poquito empezar a ver un poco más esa metodología, recuérdenme buscar la norma técnica española, la NTP, porque hay una otra técnica preventiva, ¿ya? Del país de España, que te define y te explica muy bien la misma metodología que es la que se utiliza acá en Chile. Ahora, no olvidar también cuando uno empieza a definir los pasos de una tarea, ¿ya? O también empezar de una forma u otra a desarrollar los componentes del GEMA, ver las categorías de peligro, ¿ya? Porque esto nos ayuda de una forma u otra a visualizar o vislumbrar de mejor forma a qué riesgo estamos expuestos, ¿ya? No olvidar esta secuencia, que los peligros van a ser los riesgos, por tanto, haber un peligro van a haber riesgos, y lo importante en la primera etapa es identificar los mismos peligros, ¿ya? El concepto de riesgo, qué riesgo puede causar daño, ¿ya? Y la probabilidad de ocurrencia de un evento, ejemplo, riesgo de una caída o riesgo de ahogamiento. Cuando estemos trabajando con la unidad 3, vamos a empezar a ver los riesgos mineros, ¿ya? Y vamos a trabajar también con riesgos mineros asociados a minería o faenas subterráneas. Y ahí vamos a empezar a ver también que los riesgos van a tener también orígenes distintos. O sea, nosotros sabemos que un riesgo de incendio se puede dar de distintas maneras, dependiendo de la clase de fuego que lo origine. Pero en minería, los riesgos también vienen asociados a temas de la operación, a condiciones climáticas y también condiciones geológicas, ¿ya? Y en construcción a veces se puede dar lo mismo, que hay riesgos asociados al método o a la forma de construcción y también al terreno y al clima. En pesca es muy similar. Vamos a tener riesgos asociados directamente a las condiciones climáticas, ¿ya? Y así uno empieza a darse cuenta de que el concepto de riesgo va a tener variaciones, pero las cuales vienen dadas también por el rubro o actividad económica. Bueno, los riesgos nacen cuando interactúo con el peligro, por lo tanto, lo que yo puedo siempre trabajar de una forma u otra es la interacción, ¿ya? Lo que es, chiquillos, la evaluación y control de riesgo lo vamos a trabajar también la próxima semana. Ahora,
yo siempre he dicho y soy muy fanático de que la interacción es lo que yo puedo mejor trabajar, ¿ya? O trabajar, o cómo limitarla o restringirla. Ahora, el peligro siempre va a estar, por lo tanto, el riesgo es lo que yo puedo controlar. Y esto nace cuando interactúo con el peligro, ¿ya? Debe haber un contacto, una interacción o una exposición con un peligro, ¿ya? Para que exista un riesgo. Y si no se da esa circunstancia, no hay riesgo, ¿ya? Ahora, la clasificación de los riesgos, ¿ya? Y esto de acá, el adquirido, es un riesgo, chiquillos, que lo vamos a ver o vamos a darnos cuenta de cuál es la facilidad de que se pueda generar este riesgo, ¿ya? En construcción y minería, chiquillos, créanme que es súper habitual que se genere esto. En agricultura se puede dar, sí, pero más cuando tenemos lo que es la manipulación de productos agroquímicos, ¿ya? Como por ejemplo puede ser un elemento para controlar las malezas o algún desinfectante, ya también para tenerlo bien claro. Ahora, en minería van a empezar a escuchar, o los que han trabajado, o los que tienen algún familiar que trabaje en minería, y van a escuchar un concepto que son las famosas machinas, ¿ya? No sé si alguien lo habrá escuchado. ¿No? Ya. Las machinas, chiquillos, hacen referencia a herramientas artesanales, ¿ya? O sea, hay muchos equipos, por ejemplo, equipos de perforación que tienen más de 30, 40 años y ya no existen herramientas para poder repararlos. Por lo tanto, muchas empresas tienen que hacer o fabricar sus propias herramientas. Las máquinas en sí, para mí, son un riesgo adquirido, porque en el fondo estoy trabajando o construyendo herramientas con elementos que quizás no están diseñados para tal evento, ¿ya? Por eso es importante evitar esa generación. Peligro y riesgo, lo reconoce cuando interactúa con el peligro, por lo tanto, si hay interacción con un peligro, no hay riesgos, ¿ya? Y una vez identificado el peligro, se reconocen los riesgos para poder evaluarlos, ¿ya? Nunca se olviden, yo debo reconocer las distintas, em, las distintas formas de interacción, ¿ya? Para luego poder evaluar. Lo otro punto importante son los riesgos de interés higiénico, ¿ya? Y los riesgos interhigiénicos siempre se van a considerar desde el punto de vista de la higiene industrial como los riesgos ambientales, ¿ya? O asociados a ciertas características del lugar de trabajo. Cuando lo empezamos a clasificar, tenemos los químicos, los físicos y los biológicos, ¿ya? Y estos van a constituir siempre el objeto de estudio de la higiene industrial. Estos, chiquillos, tenemos que tenerlo, pero extremadamente claro. Razón, motivo. Los riesgos biológicos, ya, todos sabemos que el COVID es un virus y el virus pertenece a la familia de riesgos biológicos. Perfecto. Pero los riesgos biológicos, desde otro punto de vista, también pueden ser, por ejemplo, animales o pueden ser plagas. Por lo tanto, por ley, y más que nada por el decreto Supremo 594, debe haber, por ejemplo, un control de plagas, ¿ya? Asociado a aquello. Y esos elementos se da, o lo que puede ser plagas, ratones, entre otras cosas, donde se encuentra mucho en agricultura, ¿ya? Y en minería. Y en minería, más en específico, en los sectores de casinos y campamentos. Por lo tanto, el riesgo biológico tiene que siempre tener un control directo. Y ese control es con las famosas trampas o también aplicando fumigación cada cierto intervalo de tiempo, ¿ya? Que eso nace por un tema ya por ley. Los riesgos físicos no solamente vamos a tener que desacostumbrarnos a decir, es ruido, es vibraciones, sino también factores ambientales, como por ejemplo temperatura, humedad y velocidad de viento, ¿ya? En minería y en construcción les va a tocar muchas veces tener que utilizar este equipo, el famoso anemómetro, ¿ya? Para poder vigilar bien las condiciones de viento. Razón, motivo. Tengo que llevar cargas o llevar carga de un punto a otro, por ejemplo, con un camión pluma, hay protocolos de seguridad que estipulan velocidades máximas. ¿Para qué? Para poder hacer maniobras con una condición u otra condición o de frentón, ya cuando el viento supera una velocidad, no poder trabajar o hacer labor, ¿ya? Porque eso implica un riesgo tanto para las personas como para los equipos. Y los riesgos químicos, que en minería, por ejemplo, no solamente va a estar la sílice, sino que también los distintos productos que se van a utilizar para las distintas labores, ¿ya? También entender que algún factor físico va a potenciar o modificar cómo se va a comportar esto que está acá, un factor químico, ¿ya? Bueno, los contaminantes laborales,
¿ya? Agentes químicos, físicos y biológicos. Minería y construcción, chiquillos, tienen estos dos de maneras bastante desarrolladas. O sea, es bastante chiquillo. O sea, no hay que mirarlo de una manera muy distinta. Mire, yo no soy metalurgista, pero le tengo mucho cariño a la metalurgia porque es la profesión de mi mamá. Mi mamá es ingeniero metalurgista. Y ella le tocaba hacer muchas veces análisis de muestras o ver ciertas cantidades de cosas. Y yo haciendo memoria, porque muchas veces le iba a ver a su trabajo, cuando era más pequeño, esto de acá, chiquillo, estaba pero ya desarrollado a nivel ya bastante complejo. Rodrigo, dígame. No, le iba a preguntar sobre el aparato que nombró usted para medir el viento, ese anemómetro se llama, Sí, ¿cierto? sí. Ese aparato, por ejemplo, ¿cómo se comporta si en el ambiente hay algún producto, claro? ¿Hay algún producto en el ambiente, por ejemplo, algún químico? No sé, pues lo va a estropear o va a hacer que se comporte de manera errónea. Mira, lo que pasa es que, mira, en este caso vamos a tener, mira, este equipo en sí tiene dos parámetros. Te mide temperatura y velocidad de viento, ¿ya? La velocidad de viento netamente tiene esta veleta, ¿ya? La veleta que se empieza a mover. Ah, ya. Ahora, esta veleta es de plástico. Por lo tanto, si tenemos algún ambiente o vapor ácido, lo más probable es que las uniones metálicas que tenga al medio o que soporte la veleta pueda tener un desgaste, ¿ya? Y eso va a ser así siempre. Donde vamos a tener a veces complejidades es con los sensores, ya específicamente para temperatura, para humedad, o cuando tenemos ya un medidor de gases y tenemos que darnos cuenta de que algún medidor se puede dañar o estropear, pero por condiciones del ambiente. Y ahí siempre, yo siempre le he remarcado a todos, es el tema de los ácidos, ¿ya? Y segundo, la tierra, el polvo, y tercero, es los humos de los vehículos, ¿ya? Ya. Y se lo voy a decir así, me tocó ver una empresa que un supervisor le pasaron un medidor de gases y para asustar a los chicos que estábamos trabajando adentro, lo pesca, lo toma y lo coloca detrás de un tubo de escape. Y bueno, el equipo se empezó a volver loco, tiró alerta, estaba tirando una alerta de que estábamos bajo condición de oxígeno y estábamos con... Bueno, era para evacuar de inmediato. Y el equipo no tenía más de una semana. El equipo es una marca bien conocida que en esa época, estoy hablando de unos 8 o 9 años atrás más o menos, en esa época ya valía como 1.300.000 más o menos. Con esa pura gracia, el equipo pasó a mejor historia. Ah, dejó de funcionar al tiro. Lo reventó, se fundió de hecho, se fundieron los sensores. Y después cuando intentamos mandarlo a reparar, los sensores ya estaban reventados. Se fundieron en la práctica y fueron buenos, ¿ya? Profesor, Dígame, Rocío. se supone que esos equipos la empresa los tiene que costear o comprar o nosotros como prevencionistas tenemos que La comprarlos. empresa, la empresa, ¿ya? Distinto es el caso, por ejemplo, si tú trabajas asesorando de manera particular. Si tú Ah, quieres, ya. por ejemplo, prestar un servicio y tú lo puedes comprar de tu bolsillo y tú después cuando haces el cobro ya das un ítem ahí, cobras algo en específico por tema de desgasto o mantención o calibración, ¿ya? Ahora, estos equipos tienen un detalle. No es solamente el tener que hacerle la calibración cada cierto tiempo, ¿ya? Una cosa es la calibración y otra cosa es la mantención cuando tienen que ir recambiando o modificando quizás algún sensor. Y lo otro, chiquillo, es el cuidado. O sea, yo esto lo saqué porque me habían preguntado unos estudiantes de ingeniería, y una cosa muy puntual, pero esto yo los mantengo en cajas herméticas de plástico y en bolsita de tela, bien, bien resguardados, porque quizás la mantención de un medidor de gases te puede salir 50.000, 60.000 pesos. ¿Ya? Eso sale, más o menos. Pero cambiar los sensores no sale eso. Y si es que están, porque los modelos nos van cambiando y ya van quedando obsoletos. Eso es un tema que tenemos con eso. Pero los sensores siempre, o sea, si tú no los cuidas bien,
No esperes que tengas buena vida. Ahora, los precios varían, ¿ya? O sea, este vale 12.000 pesos y hay equipos de esto que valen 50 y otros que valen 400.000. Diferencia en la exactitud de la medición. Esa es la diferencia que ustedes van a encontrar. Ahora, cuando nosotros ya empezamos como a tener como estos tres conceptos básicos que identificar, evaluar y controlar, ¿ya? Nosotros en el fondo identificamos factores de riesgo, evaluar es medir y comparar y ver situación de riesgo, ya que en el fondo es decir, ya, estoy midiendo ruido, tengo 75 decibeles, el máximo para entrar a Prexor entre 80 y 82, ok, no entro a Prexor, ¿ya? Quizás no estoy incumpliendo la ley, pero ya me doy cuenta que hay una cantidad de ruido que puede generar una consecuencia en las personas. Primera cosa. Segunda situación. Yo empiezo a hacer la famosa evaluación de riesgos con el BEP, esa probabilidad por consecuencia. Y si yo defino que un valor 10 es un riesgo grave y tengo un valor 12, 12 es superior a 10, por lo tanto, la situación es que estoy en riesgo. ¿Ya? El evaluar, chiquillo, es medir y comparar con un patrón que yo tenga. ¿Ya? Recordemos que la medición para higiene industrial no es lo mismo que para seguridad industrial. Cuando empecemos con la asignatura de salud ocupacional el próximo año, vamos a darnos cuenta también de que vamos a empezar a ver las evaluaciones desde el punto de vista ergonómico. Cómo yo evalúo, por ejemplo, un puesto de trabajo, o cómo puedo evaluar la percepción psicológica o la psicosocial de un trabajador de su entorno de trabajo. Que ahí yo tengo que hacer encuestas, por ejemplo, y otra forma también es empezar a hacer evaluaciones del puesto de trabajo con una plantilla, ¿ya? O también ver o analizar o definir los movimientos de un trabajo y ver cómo son eso en función de metodologías de evaluación. Por lo tanto, lo que es evaluar, chiquillo, va a ser variable en función de lo que queramos evaluar. Incluso es más, aunque siempre se lo he mencionado. Si esto fuese, por ejemplo, un cilindro con gas licuado de 10 kilos, yo puedo aplicarle una fórmula y si esto explota, calcular el radio de explosión. Si tenemos, por ejemplo, madera o una bodega con sustancia inflamable o productos que puedan arder fácilmente, eso también va a tener una forma específica de evaluación. Para evaluar, por ejemplo, el concepto de carga de combustible o qué es lo que se puede combustionar. Y ahí vamos a ir teniendo distintas variaciones. El control siempre tenemos que hacerlo en base a la etapa cualitativa y a la cuantitativa. Ya, para no tampoco olvidarnos de aquello. Ahora, nosotros identificamos factores de riesgo, ¿ya? O también, en el fondo, el identificar no es solamente quedarnos con el paso a paso, sino que por cada trabajo que tengamos que hacer, empezar a describir estos componentes, ¿ya? Que esto va a venir muy fuerte en la unidad 4, de que vamos a tener que también hacer varios trabajitos en relación a aquello. Así que vamos a ver un poco de la dinámica de los ensayos. Ahora, ¿por qué uno dice controlar en base a la etapa cualitativa y cuantitativa? Recordemos que acá tenemos cualidades y acá cuantificamos, o en el fondo vemos si estamos o no en situación de riesgo. Ya. Yo tengo que identificar claramente en etapa primaria mis peligros y ver cuáles son sus características para ya empezar a darme cuenta de cuáles van a ser los riesgos y después cómo los evalúo. Y cuando obtengo un valor, tengo que empezar a definir bien si estoy o no en situación de riesgo. Si estoy en situación de riesgo alta, eso es lo que va a tener que empezar a controlar de manera inmediata. ¿Ya? No nos olvidemos que, por ejemplo, en el caso del control, si tenemos una evaluación representativa para agente físico-químico que está siendo superior, como lo que estipula el artículo 57 de Decreto Supremo 594, yo debo aplicar medidas de control de manera inmediata, ¿dónde? En la famosa fuente. ¿Ya? Ahora, este ejercicio se tiene que hacer siempre de manera obligatoria, siempre, porque esto me va a establecer el primer criterio, que es la famosa evaluación de riesgos. Bueno, identificación de peligro y evaluación de riesgo es un criterio en sí. Profe, Dígame, Rodrigo. ¿usted no está compartiendo pantalla o yo estoy o a mí no me llega? Perdón, chiquillo. Perdón, me traspapelé. Dios mío. Es que, ya. Les pido disculpas al caso, chiquillos. Ya, ahí sí. Ya, lo retomamos entonces. Ya, tenemos las tres etapas que siempre se van a trabajar desde una perspectiva para poder hacer gestión del riesgo, ¿ya?
Nunca se olviden, concepto de gestión del riesgo. Cuando uno habla de gestión del riesgo, no solamente habla de un control, habla que identifico mi peligro, evalúo los distintos riesgos presentes, cuando ya los reconocí previamente, para después poder controlarlos. Ya, el control de los riesgos siempre se va a hacer en base a qué cosa, a la identificación y a la evaluación, porque yo voy a tener que controlar los distintos factores de riesgo, ¿ya? Ahora, el control también va a obedecer a la evaluación. O sea, si tengo situaciones en que el riesgo ya es alto o tomo consideraciones bien importantes de que pueda afectar a la salud y la seguridad de los trabajadores, automáticamente aplico un control, ¿ya? Ahora, el control muchas veces no solamente va a responder por un tema de una evaluación formal de riesgos, sino también cuando tengamos que controlar o ver ciertas situaciones que no estamos cumpliendo con la ley. Ya también va a tener ese otro abordaje. La evaluación y el control de riesgo siempre van a estar de la mano de la identificación y también de la mano de todo lo que es la parte ¿cómo poder decirlo?, de los cuerpos legales que a mí me aplican, ¿ya? Acá vamos a empezar a trabajar más adelante con las matrices de riesgo, pero también vamos a empezar a trabajar con las matrices de cumplimiento legal. En el fondo, estos son los cuerpos legales que tengo, estas son las formas que debo yo empezar a cumplir. Ahora, el control siempre va a ser en base a la etapa cualitativa, porque en el fondo yo acá defino las cualidades que originan riesgo y lo que voy a tener que empezar a controlar, ¿ya? Y la etapa cuantitativa me va a definir, o en el fondo me dice, ya, estos son los riesgos más críticos que tú tienes, esto tú controlas primero, y ya cuando empecemos a ver que los niveles de riesgo van bajando, eso me va a decir en el fondo, me va a dar las secuencias de qué riesgo empezar a controlar primero, ¿ya? Ahora, si tengo riesgos críticos, como por ejemplo algún riesgo que pueda generar un accidente fatal o grave, eso es lo que tiene que tener un control de manera inmediata, ¿ya? Eso nunca hay que olvidarlo. Ahora, independiente de que yo tenga que primero identificar, luego evaluar y luego controlar, y el control siempre es el ambiente de trabajo y el trabajador, van a empezar a pasar situaciones un poco más adelante. ¿Como cuáles? Que yo, por ejemplo, implemento un control y quiero ver si este control de verdad está funcionando o está haciendo o cumpliendo su trabajo. ¿Y qué debo hacer para aquello? Debo reevaluar. En el fondo, voy a evaluar, pero ya con las medidas de control implementadas. Ya, eso también tenemos que ir viendo el concepto de aquello. Cuando nosotros empezamos a hacer ese ejercicio de evaluar cuando ya tengo una medida de control implementada, ya el concepto de riesgo empieza también a variar o empieza a mudar, porque no vamos a tener solamente este concepto del riesgo inherente, el adquirido y el puro, sino que vamos a empezar a analizar cuál es el riesgo residual, o en español, el riesgo que ya no se puede controlar con las medidas de control que nosotros estamos trabajando. Por eso que, como nosotros lo hablábamos en las clases anteriores o en los otros módulos, que el evaluar y controlar empieza a ser como un proceso iterativo. ¿Ya? O sea, yo controlo una vez que empecé a ver bien todo lo que es la identificación y la evaluación, y después vuelvo a evaluar para ver cómo está haciendo el control. ¿Ya? Si el control está funcionando. Y acá vienen varias cosas, porque nosotros cuando hablamos de las medidas de control, tenemos esto que está acá, las medidas de ingeniería, administrativas y el elemento o el famoso EPP, o el EPA, o el EPI, como quieran decirlo. Pero la pregunta es, ¿cómo yo puedo evaluar bien esto? ¿Cómo puedo ver si están o no funcionando? Chiquillos. ¿Alguien tiene alguna noción o una idea? Ya. Si tengo, por ejemplo, una situación en una empresa que tengo una cantidad de accidentes mensuales, tengo 5 o 6 accidentes, por ejemplo, y yo empiezo a controlar y los accidentes de los 5 o 6 empiezan a bajar a 4, a 3, a 2, y luego no tengo accidentes. Yo puedo decir que desde un punto de vista, ¿eso está funcionando? ¿Las medidas de control que estoy implementando? ¿Sí? Sí, lo puedo decir, porque tengo una disminución en la cantidad de accidentes con mi accidentabilidad. Eso es lo primero.
Pero después ya empieza a ver cómo empiezo, por ejemplo, a evaluar las medidas administrativas. O sea, primero la medida de ingeniería, si tengo un nivel de ruido 100 decibeles, aplico una medida de ingeniería y baja 80 o baja 70, perfecto. Ya mediste con un decibelímetro o con un sonómetro y viste una disminución. Perfecto, ya está eso así. La medida administrativa, recuerden que no solamente viene a un tema de limitar los tiempos de exposición, ¿ya? Y un ejemplo de ver si esto está funcionando es ver qué pasa, por ejemplo, con las audiometrías. O sea, la audiometría mide cuánto es el daño o la pérdida de audición de una persona. Y si, por ejemplo, la persona ya el daño no se empieza a mantener, no aumenta, o sea, que el elemento de protección personal y disminuir el tiempo de exposición empezó a funcionar. Hay metodologías o formas para, por ejemplo, empezar a ver bien si los EPP están funcionando, ¿ya? O cómo funcionan. Hay, por ejemplo, formas de poder ver cómo los fonos, o los áfonos, mejor dicho, los tapones auditivos, empiezan a disminuir el ruido presente. Eso también uno puede ver el efecto. Y ahí uno tiene que hacer análisis un poco más específico. Pero esto es importante, chiquillos, porque en el fondo vamos a empezar a darnos cuenta de que yo debo evaluar cómo están siendo las medidas de control. También puede empezar a aparecer otro escenario y les va a pasar. A mí me pasó y a todos nos ha pasado que hemos trabajado en esto. Cuando uno va a un trabajo o parte trabajando, yo siempre he dicho, pido primero qué es lo que, o veo qué es lo que tiene seguridad. Y para mí, qué es lo que tiene seguridad básicamente siempre es matriz de riesgo, procedimiento, derecho a saber, etc. Veo en el fondo una mezcla entre lo legalmente exigible y las herramientas de gestión que ellos tengan. Pero también les puede pasar que no tengan nada, que no tengan ninguna matriz de riesgo o tengan algunos elementos aislados. Y cuando uno tiene que empezar a hacer eso, nosotros tenemos que empezar a evaluar. Y una forma de evaluar es darle valores a los riesgos. Y eso también va a depender de varios factores, como por ejemplo, si en los trabajos tienen alguna medida de control implementada o si no tienen ninguna medida de control implementada. ¿Ya? Eso, chiquillos, hace como que las matrices o las evaluaciones de riesgo sean distintas, ¿ya? O sea, van a haber situaciones en las que ya sabemos que evaluar riesgo va a depender del riesgo a evaluar, primera instancia, ¿ya? Que también va a depender si tenemos o no tenemos medidas de control, también va a depender si yo estoy evaluando ya con las medidas de control implementadas, producto de una evaluación quizás que tuve que hacer por cumplir con un protocolo MinSal, un protocolo, por ejemplo, Planesi o Prexor. Ahora, etapa 1, identificar, que corresponde a la detección de aquellas fuentes que generen riesgos capaces de accidentar o enfermar al trabajador que se expone a ellos, lo que además es complementado con información asociada con los ciclos de trabajo, características del lugar y ambiente de trabajo, herramientas y equipos y la presencia de enfermedades en los trabajadores, ¿ya? La presencia, chiquillo, de enfermedades en los trabajadores, desde el punto de vista, por ejemplo, de lo que es la salud ocupacional, lo habla también como un factor social o como una determinante de la salud de las personas. Eso también hay que empezar a tenerlo como concepto. En el caso chileno, recuerden que la etapa de identificar también va a corresponder a la etapa cualitativa. Y nunca olvidar que la etapa de identificar pasa también por tomar el trabajo que vamos a analizar y empezar a describir todos estos elementos, ¿ya? Para poder también tenerlo bien claro. El evaluar pretende valorar objetivamente si el valor cuantitativo obtenido representa un riesgo potencial para la salud y seguridad de los trabajadores. El proceso de evaluación consiste esencialmente en comparar los valores obtenidos con unos niveles de referencia, objetivos que indicarán si nos encontramos en una situación aceptable y si los valores se sitúan por debajo del nivel de referencia normativo, si por el contrario podemos estar en riesgo potencial por exponernos a valores superiores a los admitidos. ¿Ya? Por eso, chiquillos, que el evaluar es medir y comparar, ¿ya? Y eso va a depender de lo que estemos realmente nosotros evaluando. No olvidar tampoco que desde el punto de vista de la higiene industrial, cuando yo estoy viendo el concepto de riesgo, no solamente voy a tener que evaluar la concentración en el ambiente de trabajo o ver cuál es la concentración del contaminante, sino que también voy a tener que hacer evaluaciones en el mismo receptor o en el mismo trabajador de cómo se está moviendo un agente contaminante en su cuerpo, ¿ya?
En agricultura, dentro de las medidas de control que se aplican siempre, están los exámenes a la gente que aplica, o a los trabajadores que aplican productos fitosanitarios, ¿ya? Y que ahí se le ve una enzima, ya que eso te indica la presencia o no, o de exposición o no a un agente agroquímico, ¿ya? Chiquillo, hay rubros que tienen medidas de control ya definidas. O sea, por ejemplo, si tengo gente que va a trabajar en espacios confinados, o por ejemplo un alcantarillado, tiene que hacerse un examen específico a ellos. Si tengo gente que va a soldar, hay que hacerle una radiografía de tórax por exposición a humos metálicos. Y así, chiquillos, cada rubro, ya de manera como casi estandarizada, te va a definir medidas de control específicos, ¿ya? Y las medidas de control pasan también por la realización, por ejemplo, de exámenes médicos para en el fondo ir verificando y también evaluando cómo se van moviendo estos contaminantes en el cuerpo del trabajador. En el control, este tiene por objetivo de definir e implementar las distintas medidas de control para poder tratar o reducir los riesgos presentes, provocados por los distintos factores de riesgo en el lugar de trabajo, con el objetivo de reducirlos a niveles aceptables. O sea, una cosa es reducir a niveles aceptables y otra cosa distinta es tratar y reducir. Si yo trato y reduzco mis riesgos, voy a lograr de una forma u otra a reducirlo a niveles aceptables, ¿ya? Y eso queda claro. ¿En qué sentido? Hay que ser siempre bien sincero y bien franco, desde el punto de vista de pensar que si yo controlo un riesgo, no necesariamente ese riesgo no se va a manifestar o se va a concretar en una consecuencia. Eso hay que tenerlo claro. Lo ideal siempre, chiquillos, de las medidas de control no es solamente aplicarlas para poder cumplir con la ley. Artículo 3 del Decreto Supremo 594, artículo 184 del Código del Trabajo, artículo 21 del Decreto Supremo 40 y artículo 21 del Decreto Supremo 40. No es por cumplir con esos cuerpos legales y esos artículos, ¿ya? Sino que también por un deber moral para con el trabajador, ¿ya? Y para con la familia del trabajador también. Ahora, tratar y reducir siempre va a ser eso. Ya, recuerden que la única forma o manera de decir que el riesgo es cero es no estar haciendo absolutamente nada, ¿ya? No tiene que haber interacción con el peligro. La prioridad de adopción de las medidas implica que primero se implementarán las actuaciones de carácter ingenieril sobre las instalaciones, procesos o equipos de trabajo, posteriormente las de tipo organizativo, tendentes a reducir los tiempos reales de exposición, y por último las que se centren directamente sobre el trabajador de forma individualizada, ¿ya? Y recordemos, chiquillos, siempre tomar esto en cuenta para lo que es el caso chileno, o para el caso que desarrollamos acá en nuestro país. Ya el famoso elemento de protección personal, la medida administrativa de ingeniería, siempre se debe privilegiar esto, la ingeniería, ¿ya? Mientras estoy viendo o decidiendo qué medida de ingeniería aplicar, debo también aplicar una medida de control como esta. Si la medida de ingeniería no es lo suficientemente buena, ¿ya? O no controla el riesgo como nosotros esperamos, hay que también dar una protección extra, ¿ya? Como lo que tenemos acá. Recordemos una cosa, la ley de una forma u otra me obliga o me determina a tener que estar empezando a trabajar con medidas de ingeniería, ¿ya? Pero no me prohíbe que esté trabajando con las 3 medidas, ¿ya? Y eso, como uno lo hace amparado bajo el artículo 184 del Código del Trabajo, que me obliga al empleador a tomar todas las medidas de control. ¿Sí, chiquillos? Esto ha sido por la clase de hoy. No sé si tienen ustedes alguna duda. No, profe. ¿No? Ya. Entonces, chiquillos, la próxima semana nos vamos a dedicar a qué cosa? A lo que es la evaluación, ¿ya? Y lo que